Les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Leo y Lili Ortega en su segmento Tiempos de Conquista, así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muchísimas gracias. Bueno, sabemos que los cristianos podemos convivir con el gozo y con la tristeza. Estamos tristes porque una de nuestras compañeras y amigas, el Señor la llamó. Damos gracias a Dios por la vida, por el legado que deja en esta radio, por el tiempo que también es prácticamente de las fundadoras, si no mal lo recuerdo. Así es, Jorge. Así es, realmente, pues podemos decir que ella fue la que abrió las puertas para Ciudad de México. Sea, Gracias a Dios. puso esa semilla, abrió la puerta y afortunadamente, pues a ver, creo que ustedes están ahí porque ella abrió esa puerta. Y Así creo es. que pues lo hizo de muy buena forma, siempre confiando, siempre creyendo y sobre todo con mucha fe, con mucha oración. Pues creo que le encanta la intercesión. Y Así creo es. que esto es lo que nos deja a nosotros como legado, es esa comunicación que tenemos con el Padre. Y bueno, creo que después de que vemos ciertas cosas y cuando el Padre nos llama, como que vemos la obra que Él estaba creando, queda escrita allí. Entonces esa es la enseñanza, una enseñanza más que nos queda para todos nosotros. Así es, damos gracias a Dios por la vida de María Elena y porque, como bien lo dices, dejó un legado aquí, informando a a las personas, a todos, que la oración ella lideró dentro del grupo de la radio interno, la oración. Y gracias a Dios por su vida, gracias por todo, por su familia. Le mandamos a todos un saludo, un abrazo. Pedimos a Dios que traiga consuelo y paz a cada uno de ellos, a sus hijos. Pero bueno, vamos a honrarlo también a través de este día de lo que vamos a compartir. Damos gracias a Dios, bienvenidos a tiempos de conquista, porque al que cree, todo le es posible conquistar. Bueno, la semana pasada hablamos del arrepentimiento, estamos hablando de las parábolas en donde se refiere al Padre. Y hablábamos pues, concretamente del arrepentimiento y cómo este nos lleva al Padre, nos acerca al Padre, nos hace reconocer al Padre. Hoy seguiremos viendo el corazón del Padre y lo que Él pide de nosotros. El programa de hoy lo hemos llamado Entrando a la casa del Padre. Entrando a la casa del Padre no es lo mismo cuando nosotros aceptamos a Jesucristo. Recuerden que nos dice Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. La puerta es nuestro corazón en cuanto a que Él entre con nosotros. Sin embargo, nosotros debemos también entrar a la casa del Padre. Esa es otra situación que tenemos que aprender y entender. En entrar a la casa del Padre es ser partícipe de ese reino de los cielos. Y ahorita lo estaremos un poquito abundando en por qué puerta entramos. El texto base del día de hoy lo encontramos en Mateo 7:14. Lo voy a leer en dos versiones. La Reina Valera 60, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan, pocos son los que la hallan. Sabemos que el cristianismo tiene que ver con un esfuerzo, tiene que ver en Lucas nos dice que tenemos que calcular los gastos antes de construir una torre, si no se pueden burlar de la persona que empezó a construir. Y eso es el cristianismo. Tenemos que calcular, tenemos que estar dispuestos a caminar y lo que Dios nos pide. La Nueva Traducción Viviente dice, sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Pues bueno, vamos a empezar. Pues sí, como decía mi esposo, bueno, primeramente, bienvenidos al programa. Les mandamos un fuerte abrazo y un saludo. Y pues sí, la semana pasada veíamos la parábola del hijo pródigo y la figura de este padre misericordioso y el corazón que él tiene para dar todo
le pertenece. Ahora vamos a ver esta parábola de la puerta estrecha. Fíjese que si nosotros buscamos en una referencia bíblica o quizá en una aplicación padre de familia, digamos en la Reina Valera 60, nos van a salir unas 12 referencias, pero de esas referencias, 5 está esta frase padre de familia en 5 parábolas y la primera es la de la puerta estrecha. Y quisiéramos analizar un poco esta parábola porque vamos a conocer qué se nos dice del Padre. Al estar poniendo atención a cuál es lo que dice y hace el Padre, pues también vamos a conocer a nuestro Padre Celestial. Esta parábola también nos puede enseñar a nosotros como hijos cuál es nuestro comportamiento correcto. Así que es muy bueno ver desde el punto de vista padre y desde el punto de vista hijo, para que pues eso, conozcamos más al Padre y cómo nos podemos relacionar con Él. Esta parábola de la puerta estrecha se encuentra tanto en Lucas 13 como en Mateo 7. Voy a leer la versión de Lucas, ahí Lucas 13, 22 al 30. La voy a leer la Reina Valera contemporánea. Es una parábola corta de unos cuantos versículos, pero sí quisiera leerla completa para que de ahí partamos y veamos cuál es el corazón del Padre. Y dice así: en su camino a Jerusalén, Jesús iba enseñando por ciudades y aldeas. Alguien le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él respondió: hagan todo lo posible para entrar por la puerta angosta, porque yo les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán hacerlo. En cuanto el padre de familia se levante y cierre la puerta y ustedes desde afuera comiencen a golpear la puerta y a gritar: Señor, Señor, ábrenos, él les responderá: no sé de dónde salieron ustedes. Entonces ustedes comenzarán a decir: hemos comido y bebido en tu compañía y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él les responderá: no sé de dónde salieron ustedes. Apártense de mí, todos ustedes hacedores de injusticia. Allí habrá entonces llanto y rechinar de dientes cuando vean a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras que ustedes son expulsados. Porque habrá quienes vengan del oriente y del occidente, del norte y del sur para sentarse a la mesa en el reino de Dios. Pero habrá algunos últimos que serán primeros y algunos primeros que serán últimos. Bueno, ahí acaba esta parábola. Hay cosas muy interesantes. Lo primero que veo es que como alguien le pregunta a Jesús: ¿son pocos los que se salvan? Qué manera de curiosear, porque la verdad, sinceramente, no creo que haya sido una preocupación personal, sino como que a esta persona, que no sabemos quién es, le interesaban cantidades, números, cifras, ¿no? En vez de preocuparse por algo ya muy personal, porque vean, aquí vamos a aprender muchas cosas, pero lo principal es que no nos debe incumbir a nosotros, no nos debe de interesar cuántos van a ser salvos, sino más bien que nosotros sepamos si somos salvos, ¿verdad? Y qué nos corresponde hacer. Pero bueno, le hacen esta pregunta a Jesús y él responde, ¿verdad? En la Reina Valera 60 dice: esfuércense a entrar por la puerta angosta. ¿Y a qué se refiere Jesús con esta respuesta? Si se fijan, no le dio cantidades, sino le dijo qué debemos hacer. Y es algo, como digo, muy personal. Entonces, aquí, ¿a qué se refiere Jesús al decir esfuércense por entrar por la puerta estrecha? No se refiere a la salvación, porque pues sabemos que la salvación es por gracia, sino que se refiere a que sea por medio de la fe, que ese es lo que nosotros debemos hacer. Él ya la salvación nos la da por gracia. Es muy claro el apóstol Pablo cuando nos lo explica ahí en Efesios 2, que me gustó la versión Palabra de Dios para Todos, porque fíjense cómo dice así:
el versículo 8 y 9. Ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos. Su salvación fue un regalo de Dios. La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo. Vean, entonces aquí, ¿cómo tenemos que ya el Padre nos da el regalo de la salvación, pero la fe es quien permite abrir este regalo? Yo hice aquí, no sé si alcanza a ver, un pequeño regalo, ¿verdad? Que dice ahí salvación, pero sé lo que hay. Sé lo que tiene este regalo, pero puedo dejarlo sin abrir y no disfrutarlo. Puede que ahí se quede guardado y nunca lo abra. Sé que hay, pero no lo abro. Pero imagínense, en esta parábola vemos que un día el padre de familia se levanta y cierra la puerta. ¿Qué nos enseña también esto? Que va a haber un día, no sabemos cuándo, ¿verdad? En que esa puerta se va a cerrar. Va a haber un día en que quizá, aunque yo quiera abrir este regalo, ya no pueda abrirlo de ninguna forma y se quede ahí como bloqueado, ¿verdad? ¿Qué nos lleva esta enseñanza de Jesús de esforzarnos a que no debe haber, por ejemplo, falsedad, fingimiento? ¿Qué nos dices tú? Al respecto, creo que, como dice Lili, en el Antiguo Testamento sabíamos que estábamos bajo la ley. Jesús nos trajo la gracia de la salvación, la gracia de la presencia del Padre a nosotros. Nosotros no, en términos generales, el Padre no era la figura conocida, pero al traernos esa gracia y darnos acceso a la salvación, es que nosotros creamos tanto en el Hijo de Dios como en su Padre. Y la cosa aquí interesante es que podemos creer que sí estamos en el camino, que sí hemos hecho las cosas, porque fíjense, en esta parábola le reclaman al padre de familia, estos hombres le reclaman al padre de familia, oye, pero nosotros contigo comimos y bebimos. Incluso esto puede significar, ahora que nosotros conocemos a Cristo, que hemos participado de la cena del Señor, que estamos escuchando, pero simplemente no vivimos, no somos verdaderos cristianos. Recuérdame cómo le dice Pablo a Timoteo de su fe. ¿Qué le dice? Que le reconoce que tiene una fe no fingida. O sea que puede haber una fe fingida, ¿no? Así es, Y incluso la misma persona engañarse a sí misma. pero lo reconoce no solo de su persona, sino desde su abuela. Y As- eso también es interesante, muy interesante. Así es, pero bueno, volviendo a nuestra parábola, estos hombres le reclaman al padre de familia, pero si nosotros comimos, bebimos contigo, pero fíjense, ahí está como que la clave, dice, en las plazas. Y aquí la parábola nos está hablando de que el padre de familia cerró la puerta, pero la puerta ¿de dónde? De la casa, ¿verdad? Una cosa es quizá comer y beber en el exterior, en las plazas, o sea, una plaza aquí se refiere a una explanada grande, donde ni siquiera hay puerta, donde hay acceso quizá para todo el mundo, pero esta puerta que el padre de familia, en el cual sí quiere que todos entren, pero es una puerta estrecha, vaya, un día la va a cerrar. Y claro que si nosotros nos imaginamos la puerta de cualquiera de nuestras casas, las puertas son angostas, no son del ancho de toda la casa. Una puerta no abarca toda la entrada, no, las puertas son estrechas para que en la casa entre de uno en uno. Cuando uno llega a una casa, no entra ahí como que todos en bola, no, entra de uno en uno. Y así es la invitación que el Padre hace a que entremos de uno en uno, porque como decía, la salvación es personal, es individual, ¿no? Y en esta parábola, estos hombres le reclaman a este padre de que, pues, ¿por qué la cerró, no? Sí es. Aquí es importante entender que podemos estar dentro de la iglesia,
porque participamos de la comida. Podemos leer nuestra Biblia, tenemos acceso, comimos y bebimos, pero aquí hay una situación, puede haber en nosotros una actitud solamente religiosa y no una transformación en nuestra vida, en nuestro corazón, a través de esa fe y el conocimiento de Jesucristo. Entonces aquí vemos que el corazón del Padre no es afuera, estar en las plazas, sino adentro, en su casa, donde hay una mesa propiamente servida, ¿verdad? Porque estas personas reclaman que, pues, oye, escuchamos tus enseñanzas, ¿no? Pero entonces el padre dice, no, ustedes son hacedores de maldad. Tenemos muy claro cómo en Santiago 1:22 se nos dice que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque si no nos engañamos a nosotros mismos. Estos hombres de esta parábola habían escuchado al padre de familia en la plaza, incluso habían comido y bebido delante de él, pero nunca quisieron entrar a la casa, a donde hay intimidad con el Padre y a donde hay esa cercanía. Esa relación personal que debemos tener día con Dios. Esa relación donde nos permite a nosotros avanzar y caminar, porque dice esfuércense, ¿ve? Para entrar por la puerta estrecha. Y el camino también es angosto. Así es, otra cosa que el padre de familia dice en esta parábola, les dice a estas personas que ya no pudieron entrar, les dice, no sé de dónde son. Algo también muy interesante, porque no les dice, no sé quiénes son, sino les dice, no sé de dónde son. Fíjense, porque podemos estar en el mundo y querer estar en la casa y eso no es posible. Este padre reconoce de dónde, ¿verdad? El lugar que ellos estaban era afuera y no dentro. Por eso dice, no sé de dónde son. Más bien estas personas estaban muy contentas afuera en las plazas, pero no quisieron entrar. Así es. La palabra nos enseña que debemos confesar con nuestra boca. No debemos ser cristianos de la secreta. Esto quiere decir que nosotros nada más somos y nadie sabe que somos cristianos, ni en nuestro trabajo, ni en nuestra escuela. No, tenemos que mostrarnos. Por eso Jesús nos habla siempre y nos dice, si lo negamos a Él, la consecuencia no es un castigo ni una disciplina, es también Él nos puede negar la entrada. Fíjense, esta parábola de primera instancia iba dirigida a la nación judía de que se quedaron fuera por no haber aceptado al Señor Jesucristo. Pero también como segunda instancia nos enseña a nosotros, estos gentiles que sí fuimos aceptados y que sí entramos, a que de todos modos estemos observando cuál es nuestra actitud, que estemos conscientes verdaderamente del regalo tan grande al que tuvimos acceso, que es la salvación, porque podemos pensar que estamos dentro cuando en realidad podemos estar afuera, como lo decía mi esposo, y aunque estemos en la iglesia, en las congregaciones, no estar dentro de la casa. Hay una advertencia que hace el apóstol Pablo, perdón, no es Pablo porque es el autor de Hebreos, no sabemos quién es el autor, pero ahí en Hebreos 4:1 y 2 hay unas palabras que nos hablan también muy claro de que debemos estar vigilantes y dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Aquí vemos la clave radica en la fe. Como decíamos al principio, yo puedo tener el regalo, pero si no tengo la fe para abrirlo, ese regalo de la salvación se queda ahí como encapsulado. Abrirlo es esforzarse. Por eso Jesús nos enseña eso. Esfuércense y abres el regalo y disfrutas. No es, disfrutaremos una vida eterna con Él mucho más plena que la terrenal, pero desde esta vida terrenal tenemos que aprender a disfrutar.
sus regalos, lo que nos ha dado. Un ejemplo muy claro lo tenemos cuando Jesús ya estaba muriendo en la cruz. Había dos malhechores que estaban siendo crucificados con él, uno a su derecha y otro a su izquierda. Uno de ellos incluso reta a Jesús y le dice, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿No? Qué bárbaro, ahí retándolo. Pero el otro malhechor que sí entendió que en el último momento, ¿verdad? Comprendió que Jesús era su Salvador, le dice que, ¿no? Que no haga eso, que ellos al menos estaban ahí justamente padeciendo lo que sus actos habían hecho, pero Jesús era inocente. Él entró así en el último momento en la puerta y Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Después de eso, la puerta fue cerrada. Por supuesto que el otro, ahí muy gráficamente lo podemos ver, no entró, pero uno de ellos entró, ¿verdad? Sí que gráficamente podemos ver cómo puede ser esta vivencia en nosotros. Podemos estar muy confiados y decir, me queda mucho tiempo para abrir el regalo. Ah, no importa, ahorita estoy bien, ni siquiera necesito ser salvo, no me interesa. Después, si veo que me hace falta, lo abriré en algún día. No nos confiemos, quizá hoy sea nuestro día de gracia únicamente. El regalo por aquí. Esa persona que estaba en la cruz, que había cometido un delito y reconoció, por eso de la semana pasada hablamos del arrepentimiento. Él entró por su fe y por creer a esta vida, a esta salvación, a esta vida eterna. Pero no esperemos hasta el último momento. Eso es muy importante que nosotros, puede haber gente que piense, no, pues es que en el último momento me arrepiento y me voy. Esa es una filosofía falsa. ¿Por qué? Porque tienes la oportunidad hoy de conocerlo, hoy de creer en Él. Y sabes que este regalo se tiene que abrir y disfrutarlo aquí en la tierra. No es la salvación, empieza desde esta tierra, de lo que es las circunstancias que tenemos. Aquí hay un reloj como del tiempo. Tiene su tiempo, tiene un tiempo para abrirse y no sabemos cuándo vaya a ser. Vamos a seguir viendo parábolas y vamos a ver también cómo el padre de familia cierra esa puerta. ¿Por qué? Porque tiene invitados y a veces los invitados pudieran excusarse. Pero bueno, vamos a concluir el día de hoy en algo que podemos llevarlo un poco más a un nivel más abajo. Pablo nos enseña de esa puerta estrecha. En segunda de Pedro 1 nos dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas para llevar una vida recta, abrir el regalo en esta tierra. Dice que por ese poder divino, pero mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Y esto qué es? Jesús vino a traernos y acercarnos al Padre a nosotros, pero necesitamos conocerlo. Y también nos sigue diciendo que por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. En la Biblia hay una infinidad de promesas, pero nos dice Pablo, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina de Dios. Creer en las promesas de Dios nos ayuda a ser parte de ese reino. Por eso les decía, entrar a nuestro corazón no es lo mismo que entrar a la casa del Padre y disfrutar de esa naturaleza. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en este mundo, de la concupiscencia. Y después nos hace esa manera de en que podamos entendernos que lo que dijo Jesús, que nos esforcemos. Dice, ustedes también poniendo toda atención, toda diligencia, todo esfuerzo, por esto, dice mismo, añádanle a su fe virtud. Y la virtud es la excelencia moral, que otros reconozcan en ti que eres diferente, que tienes un testimonio, que hay un cambio, que hay una transformación, no que te quedaste
en solamente una confesión de fe, pero no permites que Él cambie tu vida. Por eso, esfuérzate para que puedas entrar, déjalo que Él entre a tu corazón y a tu vida y cambie. Y luego nos dice que de esa excelencia moral o virtud debemos ir al conocimiento. Lo hemos visto en Juan 17, y esta es la vida eterna, la salvación, ese regalo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Podemos tener a veces temor de Dios, pero nos falta ese conocimiento que el Proverbios le llama inteligencia, ¿sí? Y esta parte del conocimiento nos lleva a algo, nos tenemos que seguir esforzando, no es quedarnos, es caminar, es entrar. Por eso la puerta no nada más es nada más un paso, no, son muchos pasos. Y dice que al conocimiento le tenemos que añadir dominio propio. Y Él nos está dando el camino que debemos seguir, pero que tenemos que esforzarnos. Él ya, como lo vimos en este programa, Tiempos de Conquista, Él ya le había dado la tierra a su pueblo. Tenían que conquistarla. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, conquistar a través de esto que Él nos menciona. Y este dominio propio es control propio. ¿Cuántas cosas en esta vida nos pueden sacar de nuestras casillas, como decimos, o de nuestra paz, o de nuestra tranquilidad, y nos alteran de alguna de otra manera el rumbo de nuestra vida? Y dice que al control propio o dominio propio le tenemos que añadir paciencia. Y la paciencia es esa perseverancia que nosotros debemos tener en el conocimiento de Él, en el caminar, en la fe, en muchas cosas. Pero esa caminar es también congregarnos. Estar en su casa y congregarnos es algo que no debemos fallar en nosotros. Y luego dice a esa paciencia, piedad. Y la piedad es sumisión a Dios. Y esa sumisión a Dios es someterse a Dios. Por eso, sométete a Dios, resiste al diablo y él va a huir. Esa sumisión también nos ayuda en este cuerpo a tener un afecto fraternal. Nos permite este cuerpo que convivamos unos con otros. Ese afecto fraternal es, en principio, el conocerse con otra persona, pero de eso tiene que terminar en amor. Por eso, se los voy a decir de corrido, dice que a la fe hay que añadirle virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Se lo estoy diciendo en la versión Reina Valeria, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Esta es una escalerita que nos enseña eso que nos debemos esforzar. Bueno, nada más para terminar en este tiempo de este programa, si leemos y vemos los siguientes versículos, se los voy a decir de una manera general. Dice precisamente en la nueva traducción viviente, voy a cambiar a la nueva traducción viviente porque dice que en vista de todo esto, esfuércense al máximo, dice, por responder a las promesas de Dios, complementando su fe. Toda promesa tiene un propósito en nuestra vida. Busca primero el reino de Dios y se te añadirá el sustento de Dios. Y así podemos encontrar en cada una de las promesas un propósito y una bendición de parte de Dios. Por eso dice, complementando su fe con una abundante provisión moral. Pero si vamos a los versículos finales, dice, cuando más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no lleguen a desarrollarse, también nos hace una advertencia. De esta forma, son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados. Entraste y te quedaste en la puerta. No entraste a la casa, no disfrutaste el comedor, la sala, la cocina, todo lo que Él tiene para nosotros. Así que, hermanos, dice, esfuércense, nos invita por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Ese es un consejo que Pablo nos da. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues gracias por estar con nosotros en tiempos de conquista, porque al que cree, todo le es posible. Conquistar. Bendiciones.